Primeros capítulos es sobre los motivos básicos de la humanidad, ¿no? Del pensamiento occidental, página 62, y adelante habla de eso, ¿no? Y inmediatamente comienza con el más antiguo, y estoy completamente de acuerdo con Doyle sobre los motivos básicos. Y creo que Doyle es más profundo que Wallenhoven. Wallenhoven es importante para la técnica de conocer filosofía en una forma técnica y precisa de cómo se relacionó Pedro a Pablo, estos dos filósofos del año 500 BC, y que esta cosita estaba relacionada a esa cosita, y tiene su importancia para historiadores del pensamiento de la filosofía. Que tenga gran importancia para el mundo es otra cosa. Porque hay muchas cosas que son de interés, pero no históricos. Acuérdense, el impacto. ¿Qué impacto histórico tuvo? El impacto histórico tiene que ver con qué? Con el avance o no avance del reino de Dios. No hay nada que importa menos eso. Eso es lo importante. Si algo avanza el reino de Dios, es históricamente normativa. Si no avanza el reino de Dios, no es históricamente normativa. Y hasta cierto punto va a desaparecer, y eso sí no tiene importancia. Pero, ¿por qué es que el hombre tiene motivos fundamentales religiosos? Doyle nada más comienza con ellos y no explica el por qué. No era teólogo. ¿Por qué? ¿Por qué es que el hombre cae en motivos básicos religiosos? John Morris, de Western Thought. ¿Qué es lo que lo impulsa? Bueno, todo hombre busca ¿qué? ¿Qué es lo que busca? Busca significado. Y si no buscara significado, pudiera vivir en una cueva y no salir menos que... Y la idea evolucionista es esa, ¿no? Que estaría fuera de una cueva. Sexo, quiero sexo. No, quiero carne. Y después sexo. O no, primero sexo y después carne. Es igual. Es igual. Primero sexo y después te como. Si no adoptamos esas ideas evolucionistas, podemos ver inmediatamente lo que mueve la humanidad es una búsqueda de significado, el porqué de su vida. Pero no, y ya sabemos que el porqué nada más puede ser introducido y completado la idea de significado en términos de las preguntas básicas de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y cómo se unifica una a la otra. Los religiosos tienden al primero y al tercero, de dónde venimos y a dónde vamos. El filósofo tiende a la segunda, unidad. Casi todas las ideas filosóficas tienen que ver con la unidad, de una u otra forma. Se pelean los filósofos y los teólogos muchas veces porque no ven que las tres cosas surgen de la misma necesidad. Los filósofos pueden ser se pelean y tienen sus armas y pueden debilitar al uno y al otro con los jóvenes, porque el filósofo agarra al joven y le dice de los religiosos: bueno, sí, te van a hablar de los mitos del pasado y mitos del futuro, pero al fin y al cabo eso no importa, cómo es que están relacionadas las ideas estas, mira, ni puede unificarlas, tienen mala lógica, no está bien. Ahí le comienzan a buscar preguntas de la unidad, el joven se apatalla y cae en un sistema filosófico y da vueltas y vueltas, porque tampoco él va a encontrar la unidad, porque fuera de Cristo Jesús no hay unidad en el universo. Los religiosos tienen sus armas también, porque entonces agarran al joven y le dicen: mira, te van a hablar mucho de darte vueltas en la filosofía, pero lo que importa es que vienes del Dios Chuk, y vas a tener un futuro donde vas a heredar un palacio en las nubes, o vas a ir y tener 70 vírgenes, o lo que sea, ¿no? Y el joven sí ve que tiene importancia lo filosófico, la unidad, etc. Pero a él lo que le importa es las 70 vírgenes, ¿no? Entonces va y se mata. Se toma una bomba y se mata porque le importa más llegar allá que... Y así,
Entonces, lo que no ven ambos filósofos y teólogos es que las tres cosas van juntas, no puede tener explicación separada el uno del otro, tienen que estar los tres, origen, unidad y destino. Porque los tres, ¿qué es lo que hacen? Ninguno tiene una ciencia, no hay ciencia del origen, no hay ciencia de la unidad, no hay ciencia del destino en un sentido absoluto, porque es un origen absoluto, es un destino absoluto, es una unidad de destino. Tiene que ser revelada, Dios nos revela y nos dice, pero no hay una ciencia que sale de la creación, de su origen, no hay una ciencia que sale del destino de la creación, no hay una ciencia que sale de la temporalidad de la unidad. La temporalidad no puede dar respuesta en sí a origen, unidad, destino. Lo único que se sabe de Dios es su poder y su gloria, dicen los humanos, ¿no? Eso sí, miramos y nos quedamos así, ¡wow! Pero no dice que vino de Dios y que va al reino que está dirigido que estamos llegando a un destino dirigido por el Espíritu Santo y que la unidad ha sido dada en Cristo Jesús. Nada de eso dice la creación, nada más nos deja así, que mal tiene que ver Dios. Es la respuesta que el corazón nos da. Sabemos eso, aunque no lo admitimos, el más pagano que hay en el mundo, en un momento mira, sabe que hay un Dios. Entonces sabemos que hay un Dios. Pero no revela la voluntad de Dios de ninguna manera. La voluntad de Dios es precisamente origen, unidad, destino. Entonces, todo eso para preguntarnos lo que motiva a buscar, la razón que caemos en motivaciones es porque el hombre buscando respuesta a las preguntas fundamentales que dan significado a su vida, no da con revelación. Entonces tiene que inventar. ¿Y tiene que inventar de qué? Tiene que inventar de la creación un origen y un destino y una unidad. No puede salir de su propia mente que el origen, todo lo que dice Génesis 1, 2 y 3, no sale de su propia mente todo lo que dice Apocalipsis o Daniel, el libro de Daniel, porque la Biblia no es nada más de origen o de destino, es de los tres, y toda la Biblia es de los tres, de todos los lugares, nada más que algunas veces más específicamente aquí, otras veces más específica allá, pero es una completa revelación de la voluntad de Dios en referencia a lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Como origen, unidad, destino. Repito, no de lo que debemos conocer de la temporalidad, porque lo que debemos conocer de la temporalidad hay que estudiarlo. La Biblia no enseña matemáticas. Hay que conocer las matemáticas, pero eso lo tenemos que hacer estudiando la creación de Dios, ¿sí me entiende? Así que no podemos decir que todo lo que Dios quiere que conozcamos está en las Escrituras, ni tampoco podemos decir que la voluntad enseña, la voluntad de Dios expresada en las Escrituras es bueno para lo que es, enseñar a Cristo Jesús sobre todas las cosas, y dentro de ese nuevo conocimiento que tenemos en el corazón, entonces interpretar lo que la Biblia enseña de origen, unidad, destino, como revelación dada a Dios, a su pueblo nada más, no al mundo, sino a su pueblo. Entonces, por eso Satanás puede leer toda la Biblia y no hay verdad en él. Cristo dice, no hay verdad en él. Entonces, aunque él conozca y pueda citar la Biblia, no tiene verdad, ¿no? Porque él no puede captar revelación en su significado íntegro, porque para hacer eso tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, y Satanás, claro, no lo tiene. Entonces, él no tiene ese tipo de entendimiento de la revelación de Dios. Sin ello, uno cae invariablemente en un dualismo. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido, la mente está dividida, para comenzar, ¿no? Estamos tropezando a locas, a tientas. Y no damos con consistencia, no damos con integridad. Integridad nada más hay cuando estamos injertados en Cristo Jesús. ¿Quién es la unidad? Según Efesios 1, de toda la creación, uniendo cielo y tierra en Cristo Jesús. Entonces, esa integridad falta. Entonces comenzamos
a recompilar algunas áreas y decir, esto es de importancia o esto es de importancia. Normalmente absolutizamos una esfera o una agrupación de esferas. Y ahora lo que sucede es que en la misma creación hay una línea divisoria estructural, no es direccional, esta es estructural. Y es la prenormativa y las normativas. Ahora, ¿qué significa? En las prenormativas, Dios impone la ley y no depende de nosotros. Por ejemplo, nos tiramos del 10º piso y no podemos violar la ley de gravedad. La negamos y no le hacemos caso, pero se impone. Nos caemos, aunque todo los 10 pisos que vamos diciendo, no hay gravedad, no hay gravedad. Llega a un punto donde sí hay gravedad. Así que no, hasta cierto punto no se puede violar. Nadie puede cambiar la gravedad. Uno puede violarlo nada más en el efecto que tiene sobre uno mismo. Y así es la biología también. Uno puede decir, pues el azúcar no daña, y pues nos llenamos de azúcar y nos mata. Entonces, lo normativo, eso es prenormativo. Ni me gustan esas palabras prenormativa, pero no hay otra. Significa que la ley ya está impuesta por Dios. ¿Por qué? Para que no porque en la caída hubiéramos degenerado tanto que hubiéramos desaparecido de la creación. Si ya ni podíamos comer, ni nada de las cosas básicas, físicas, tener sexo, si totalmente hubiera estado dependiendo de nosotros la normatividad de esas esferas básicas, entonces la humanidad pudiera haber desaparecido en la caída. Entonces Dios lo impone, y también para el bien de los animales, ¿no? Que ellos no tienen que determinar cómo cazar y los peces tener aire, en el oxígeno en el agua. Todo eso Dios ya lo impuso. Por eso los animales hacen lo que hacen las plantas, hacen lo que hacen las plantas y no tienen lo que llamaríamos voluntad. No, normalmente, tal vez no es una buena palabra, pero es la que podemos entender. Entonces ellos no tienen voluntad, se rigen de esta forma. Las cosas que son calificadas por esas esferas, ¿no? Como los animales y las plantas, etc. Ahora bien, insectos. En la dimensión normativa, en las dimensiones normativas, el hombre es llamado por Dios de imponer esas normas o simplemente no existen. Si el hombre no hace economía, no hay economía. Ahora, opera subjetivamente en otras formas de economía, incluso dentro de animales, etc. Por ejemplo, no corre tanto un animal que se muere de correr, ¿no? Hace economía de sus fuerzas. Pero eso ya está impuesto dentro de lo biótico y lo psíquico del animal y él se rige, ¿no? Así que nada más nosotros interpretándolo decimos, mira, hay un tipo de economía de sus fuerzas, ¿no? Pero la economía nada más existe porque nosotros lo imponemos. Y todos los hombres lo imponen de una u otra forma, todas las esferas, todas las que vienen arriba de la analítica, ¿no? Todas las que van arriba de la analítica, los hombres imponen las normas, ya no son, bueno, según Doyle, no son leyes normativas, no leyes prenormativas. Entonces, estas leyes, el hombre dice lo que es justicia y hace una constitución y hace leyes jurídicas. Pero si él no lo hiciera, no estuvieran. Y por eso Doyle dice, y hay que pensar en esto, porque creo que sí hay mucho de cierto de ello, y dice, es posible que, y es cierto que
que muchos de los europeos que primero llegaron al mundo nuevo maltrataron a los indígenas, pero no les robaron terreno. ¿Por qué? No se pueden llevar. No había normas para qué. Para la propiedad. Para propiedad. Ellos no tenían propiedad privada. ellos no decían, mira, este es nuestro terreno aquí, no. Simplemente para allá y subyugaban a la viven para allá, para acá. Entonces, Eso vino de Occidente. donde no hay normatividad de las cosas, donde no hay... Ahora, debieran, como buenos cristianos, haber enseñado eso y decir, y ahora, ¿sabes qué? Esto en realidad tú debes reclamarlo, porque si no te lo vamos a hacer, se te va a quitar. Ahora, ¿sabes qué? Aprendieron muy rápido los indígenas en los Estados Unidos. Y comenzaron de una vez, decir, mira, de aquí, en los tratados que comenzaron, al principio era bueno, todo eso que está para allá. Pero pronto vieron como los europeos, no, dime de dónde a dónde, y ellos comenzaron a poner también límites. Y le reclamaban después, cuando invadían, iban a Washington y decían, mira, esto estaba en el tratado de allá, mi abuelo que dijo esto. ¿Sí? Y entonces sí, cuando se movían allí era robo. Las reservaciones iban haciendo más chiquitas. Sí. Entonces eso era robo. Pero antes de eso no había robo. Maltrato sí, porque debieran de ser cristianos que le hubieran enseñado lo que era de ellos, potencialmente de ellos. Bien. Pero Entonces, estas... bueno, ¿a dónde va todo esto? Estas acá, entonces, son de un tipo y estas son de otro tipo. Es una división estructural, no direccional. Pero la tendencia vemos que estos son libres, por decirlo así. Esferas libres y esferas no libres. Yo no puedo decirle al azúcar, bueno, te voy a consumir mucho, pero no me vas a hacer daño. No, me va a hacer daño. No soy libre aquí, en todas esas esferas. Aquí soy libre en el sentido que hasta que pasemos una norma, no tiene juicio sobre nosotros. ¿Sí? Otra vez, si decidimos lo que pasamos, la ley que pasamos, económica y jurídica, es que todos van a vivir en comunidad y todo lo que elegido, por ejemplo, en México. Tal vez es mala idea, pero si lo pasamos es la ley. Y todo lo que está allí es de todos. Ahora, la verdad es que no funcionó muy bien. Y como decía mi padre, creo que estaba correcto, él decía, no era una ley, no eran razones económicas que pasaron esas ideas, eran políticas, porque lo hacían dependiente del gobierno actual, de la PRI. Entonces, lo usaron simplemente como votos. Todo en ese ejido son nuestros, porque dependen del gobierno. Bueno, eso es aparte. Pero como ley, si yo venía y ponía plantas aquí y no te gustaba, pues ¿qué importa? La ley es que es de todos. ¿Sí me entiendes? Si es propiedad privada, entonces sí no puedes poner tus cosas aquí. ¿Sí? Somos libres para imponer las reglas que queremos en las esferas normativas. Ahora, la verdad es que no somos libres, porque somos esclavos de Satanás o de Cristo, uno del otro. Entonces, Adán y Eva sí eran libres antes de la caída. Ahora somos responsables para imponer unas normas según una visión que ha sido liberada por Cristo Jesús. Y eso ahora ya es diferente, porque ahora no se permite poner leyes de justicia que son injustas. Por ejemplo, los comunistas. Están pasando una novela en México sorprendente sobremanera, y en los Estados Unidos también, de la vida de Celia Cruz, la gran cantante cubana. Yo vi algunas de las secciones porque me interesa la historia de Cuba.
y sorprendentemente demuestran el carácter del comunismo. Yo pensé que por las influencias liberales en el mundo artístico que iban a ser un héroe, no, son unos brutos que vienen, les roban el terreno y les golpean a los que no son de su mira, pero todo justo. En pro de la revolución. Todo según la ley, porque la ley estaba maleada, ¿sí me entiendes? Porque están libres para poner, pero no libres en un sentido absoluto, porque tiene que ser en la libertad de Cristo Jesús. Entonces, aquí, en estas esferas, si el cristianismo no da luz, la cultura se va de pique. Pero eso no es donde vamos ahora. Estos parecen ser algo de materia. Aquí están las fuerzas físicas, lo biótico, las plantas, los animales, parece todo, y todo en un revuelto de movimiento, ¿no? Continuo. Y los pensadores de la antigüedad dijeron, esto no es base para una cultura. ¿Qué estado puede tener estar siempre revuelto? Necesitamos algo que sea formal o forma, ¿no? Donde imponemos leyes de lo que es el Estado. Polis. Estas leyes del Estado, de la ciudad, tendrán una forma que pondrán orden a la materia. Pero siempre esto nunca se adaptaba a esto y esto no se adaptaba aquí, porque son diferentes esferas de la vida. Y no podían relacionarlo, ¿no? Entonces, esto causó lo que es el dualismo. Pero surge el dualismo porque el hombre comenzó buscando ¿qué? Significado. Y solamente puede estar en origen, unidad y destino. Y no tienen acceso a esto. Esto es ¿qué? Trascendente. La voluntad de Dios es incognoscible, totalmente incognoscible. Su poder sí es abierto a todos. Su maravillosa manera de ser, que es poderoso, grande, misterioso, eso sí. Pero su voluntad no. Que iba a enviar a su hijo, ¿quién? ¿Cómo se saca eso de una flor? Por bella que sea. No. Hay que conocer la Biblia. Entonces, no hay acceso a origen, unidad, destino fuera de la Biblia. Es trascendente, tiene que ser revelada. El hombre no tiene acceso a esta trascendencia. Pero necesita de todos modos, ¿qué necesita para vivir? Significado. Entonces, si no es accesible, la tiene que ¿qué? Inventar. Si lo inventa, ¿qué es lo que tiene? ¿El mundo de qué? De temporalidad. Tiene que inventar origen, unidad, destino de lo creado. Pero lo creado tiene una distinción estructural que no puede interpretar. Entonces, la tendencia es caer en uno polo o al otro. Ahora, con tiempo, esta forma y materia lo van reinterpretando, ¿no? Escuchen bien. Esta forma y materia, dicen después, bueno, eso es nada más naturaleza, porque la naturaleza tiene forma y materia. Pero sobre encima de eso está la gracia de Dios, porque ahora ya sí llegó la Biblia a la humanidad. Pero con tiempo vienen algunos muy listos y dicen, no, gracia es nada más un sentimiento. Y eso es parte también de ¿qué? La naturaleza. Pero queda el dualismo de las esferas libres y las esferas no libres. Entonces, sobre la naturaleza
queda el problema de la libertad. Porque uno puede tener naturaleza, pero ¿dónde está tu libertad? Si todo es natural, si todo es estructural, ¿dónde está tu libertad? Y si no eres libre, entonces ¿quién eres? ¿Un animal? ¿No? Y la última, dice, bueno, esto aquí, libertad de naturaleza, es simplemente ¿qué? Creación, caída y redención. No. Ser. Pero sobre eso está No ser. y este es un último motivo de la cual no hay un después, porque el no ser es muerte. Y esto es lo que está identificado. Yo lo usé antes que él, pero el Papa Juan fue que, no, Pablo introdujo la palabra en forma pública. Él le dije cultura de la muerte. Vivimos una cultura de la muerte porque estamos en días finales. Entonces, la imposición de ser, que antes era naturaleza, que antes era materia, la imposición de esto, en la cual el hombre se iba a mostrar maestro de la materia con forma, o con gracia sobre la naturaleza, o en su libertad sobre la naturaleza, ha terminado en la manera de enseñar que somos de veras mayor que simplemente el ser, es ejerciendo el no ser. Si estoy dispuesto a quitarme mi propia vida, entonces sí soy dueño de mi vida, que es una locura, porque ¿dónde está tu vida? Eso es dialéctica, ¿no? Es un tipo de... bueno, De dialéctica. Que termina... es que esa palabra tiene muchos otros usos, pero sí, es una locura satánica, por decirlo así, más que nada. Es un engaño final, en el cual Satanás hace el truco de matar al pueblo matándose ellos mismos. A propósito, porque él siempre lo ha tenido matando con Caín y Abel, uno al otro por odio y por rabia, pero ahora lo hacemos por nuestro propio bien. Yo me mato porque por X razón, no, me suicido porque tengo un cáncer y no quiero batallar 10 años y me suicido. O mis hijos, bueno, no les llevan bien porque soy pobre, pues los mato, ¿no? Para que no tengan que tener pobreza. Entonces ahí hay mil razones ahora que permitimos la muerte, ¿no? Y los médicos ya pueden eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cultura de muerte. Y simplemente se adelantó un poco Hitler a las ideas de hoy, ¿no? Además era un profeta antes de su día. Y lo apunta y dice, qué malo, pero hace lo mismo. Ponen a niños en hornos y bebés, ¿no? Saliendo de la matriz de la madre, lo hornean. Entonces, comienza todo con un hombre buscando significado. ¿Qué es la segunda palabra? Originalidad de del destino. Solamente allí lo puede encontrar. Eso es trascendente, entonces no tiene acceso al hombre a ello y tiene que inventar originalidad de destino. Pero el momento que lo invente de la temporalidad, hay una división porque la estructura tiene una partición impuesta por Dios en la cual nosotros somos los que imponemos o somos sujetos a las leyes en forma directa. Indirectamente somos sujetos a las leyes que nosotros imponemos. Ahora, eso está mucho más complicado, porque ahí entonces hay que hablar de cómo es que se imponen, y ahí es donde los cristianos no han hecho nada. Ok, vamos a ver eso un momentito. Porque aquí están las esferas. Cútica, aritmética. No. Pero Dios va a iluminar a todo en un fuego y ahí se acabó, así que ¿para qué le ponemos atención?
agarramos cuenta un rato. Como dijimos más temprano, lo gozamos en un futuro, la presencia de Dios. Y violamos tantas indicaciones de las Escrituras, ¿no? Que Dios ama su creación, que tomó 5 días para hacerla, que dijo que era buena de la manera, que dio su Hijo para que el todo fuera rescatado, Romanos 8, ¿no? La creación gimiendo, esperando la redención de los hijos de Dios. Todo eso le damos un brinco, pero lo peor del caso es que Dios revela su voluntad como significado, pero eso es diferente a el conocimiento que tenemos que tener, ya sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos y quién es el que unifica las cosas. El conocimiento que tenemos que hacer es dentro de las áreas, porque allí es donde su gloria es manifestada. La redención, cuando llega a lo cultico, a lo económico, al arte, etcétera, etcétera, allí está el campo de acción del Espíritu Santo y del reino de Dios que se está ampliando. El reino de Dios otra vez, entonces, es tiempo redimido, cuando se redimide estas esferas. El cristiano no hacer eso, porque se tiene que imponer leyes. Alguien tiene que decir, bueno, vamos a tener un stop sign aquí, para que los coches no se estén estrellando, ¿no? Algo tiene que hacer esas cosas. Y no solamente leyes jurídicas, pero leyes de arte y de economía, etcétera, 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 etcétera. Pero si los cristianos no lo hacen, el mundo lo hace. Y el mundo lo va a hacer a la loca. No es que no tropiece con la verdad del mundo, pero nunca se sabe, hasta mucho después que mueren miles, si sí era bueno o no. Porque el hombre no tiene el Espíritu Santo para guiarlo. Ahora, el Espíritu Santo mantiene su creación en base aún de lo que hacen los no cristianos. Pero ellos, repito, llegan a la verdad aquí y allí, sin ver la unificación de las cosas uno al otro, y a tropiezos. O sea, pueden pasar una ley que no se encuentre hasta después de 50, 70. Los comunistas duraron 75 años. Por 75 años. Y ahí regreso a la película de Celia que están pasando. Por 75 años, bueno, ellos todavía ya más. En 75 años cayó el comunismo, pero sigue en Cuba todavía, así que más tiempo. Sigue existiendo, disculpen. Entonces, el mundo ha tenido que experimentar en la muerte, la depravación económica, todas las cosas malas que sucedieron de una filosofía mal dirigida. Porque los cristianos no estaban allí desde el principio para decir, no, esto no está bien. Dios permite que la humanidad imponga libremente, por decirlo así, las esferas normativas. Pero solamente sustenta y da bendiciones donde esas normas coinciden con la creación que Dios quiere, que es el reino de Dios. Si no hay reino, no hay paz, no hay alegría, no hay bendición. Entonces, lo grande y lo triste a la vez del cristianismo es que potencialmente podemos ser luz para bendición, paz y alegría para todos, o no. Ahora, el mundo nuevo es bendecido sobre todas las cosas porque ha sido tocado por la Biblia, tanto los católicos como los reformados. Pero mientras más reformado, más bendiciones. Así que de sur a norte, el sur todavía es más bendecido que Asia, que no hay Biblia. Otros lugares donde no hay Biblia. Los católicos viven una vida más bendecida que paganos caníbales, ¿no? Caníbales. Caníbales. Entonces,
cuando ellos llegan y paran a los aztecas de comerse uno a los otros y de hacer ritos de esos terribles que hacían, porque cuando uno lee las historias, ¿no? Dijo en su historia de la verídica de la Nueva España. de Nueva España, que estaba a como 2 pulgadas o 3 pulgadas la sangre. ¿Saben que cuando mata a alguien la sangre se pega a la pared, ¿no? Y matas a otro y otro. Se coagula y se coagula, ¿no? ¿Cuántos tendría que matar para llegar así la sangre, no? No, bastantes. 2-3 pulgadas de sangre coagulada. Bueno, increíble las personas que los aztecas mataron. Bueno, uno dice, bueno, qué malos son los católicos, sí, pero no tan malos como esos. ¿Por qué? Porque tenían la Biblia. No, algo les impactó. Y además, ya había estado la Reforma. Dios permitió que la Reforma estuviera involucrada en esto, ¿no? Entonces, en el mundo nuevo se nace con el tiempo de la Reforma también. Entonces, tanto los católicos como los reformados llegan al nuevo mundo y el nuevo mundo es bendecido sobremanera. Pero no hay garantía y convenio que el pueblo que no sigue la palabra de Dios va a seguir siendo bendecida. Podemos caer tan terrible como la historia de la humanidad es persecución de la verdad, persecución del cristiano y del justo, ¿no? Entonces podemos regresar a eso. De una noche a la mañana, de una generación a otra, puede perderse la ganancia del Espíritu Santo en la historia. El dualismo mata, para terminar la idea, Sí. el dualismo mata el intento del cristiano de traer al reino de Dios a todas las esferas. Incluso cuando las esferas están dirigidas a honrar y gozar de la presencia de Él en ellas, entonces allí hay falta de bendición y hay muerte. Y solamente donde Él es ensalzado, en todas las esferas, hay el shalom de Dios, que es el fin que el cristiano debe estar buscando para nosotros y para el no cristiano, que es nuestro vecino, y que dentro de la paz que existe podemos practicar de una forma tranquila y abierta de quién es Cristo Jesús para nosotros. ¿Sí, hermano? Para poder hacer reformas en las esferas, decía la vez pasada que tenemos que entender la retrocipación y la anticipación. Sí. ¿Dónde podemos encontrar eso, leer al respecto? Mucho no está escrito todavía, pero es usted sea uno de ellos que lo escriba. Primero hay que conocer el momento nuclear Okay. y conocer la esfera. Okay. Para entender cómo... Sí, pero primero hay que comenzar, ¿no? Un mal ejemplo, pero intentaré. Uno conoce las matemáticas bien antes de ver que dentro de la música hay un ritmo matemático. Pero si no conoces primero las matemáticas, no vas a ver esa relación analógica, ¿okay? de anticipación, de la matemática anticipa la música. Entonces, primero hay que ser experto en una área. Ahora ustedes, como pastores, son expertos en la área cultica. Deben, para ver las relaciones analógicas de retrocipación para abajo y anticipación de las otras esferas dentro de las esferas, son dos diferentes cosas. Y es un estudio muy lindo, muy complicado, pero bello, de cómo una esfera enriquece, ya que se llega a un desarrollo histórico de esa esfera, porque no se son descubiertos de una vez, bajo el tiempo se son descubiertos. Economía como ciencia es nuevo, casi psicología es nueva, hay algunas ciencias más. La política es muy antigua, no es mejor ni más importante, simplemente es una que se desarrolló más tempranamente. Entonces, una esfera enriquece. El experto en lo cultico debe saber cómo su esfera, primero lo que hace su esfera, es lo que estoy diciendo. Primero zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, conozca bien la esfera y el momento nuclear y cómo impacta y se desarrolla el liderazgo
dentro de esa esfera. A largo plazo y con amplitud de liderazgo, a nivel doctor, ¿cómo impacta la adoración en la economía, en el arte, etcétera, etcétera, en la política? Esos son retos y pasiones. A largo plazo, como doctor, comenzar a buscar, bueno, ¿dónde hay anticipaciones de adoración en las esferas más bajas? Buenas tardes. Y en particular, las esferas que están relacionadas, una al lado del otro, tienen lo más impacto el uno con el otro. Por ejemplo, ética y culto van así pegaditos, ¿no? Mucho impacto, mucho impacto. Y enseguida la jurídica. Y enseguida Ética y jurídica son relacionados. Sí, exactamente. Cada una, bueno, en términos de la ética, tiene dos relaciones. Sí. La cultica nada más tiene una. Sí. Y la hermética también. Son como fines. Ahora acuérdense, lo que sucede es que Dios no termina nada más con estructura, y por eso lo que estamos enseñando aquí está mucho más, creo yo, profundo de lo que enseña Doyle, aunque él pone la base. Sin él no hubiera lo que estoy enseñando, claro. Así que nadie puede tomar. ¿Qué se ha dicho que no fue ya dicho? Y que el Espíritu ya no tenía desarrollado para nosotros, ¿no? Como un bien. Lo único que uno hace es descubrir lo que el Espíritu ha hecho para nosotros, ¿no? Entonces él usó Doyle sobremanera de todos los hombres, creo yo, después de Calvino, para hacer algo de importancia para el reino de Dios. Entonces, Dios no termina la temporalidad, y como Doyle no ve eso, no habla de dirección en ese sentido, entonces nada más hay, para él lo que yo hago aquí, digo temporalidad, ¿no? Esto es, para Doyle nada más es estructura. Él comienza y termina la temporalidad con estructura. Para nosotros no, hay autoridad y dirección también. Esta es la respuesta de direccional, esta es la respuesta. En realidad hay algo aquí de autoridad, entonces de estructura. Okay. Pero Dios no termina aquí con la estructura. Esto va reflexionándose en lo direccional en la predicación. Predicación. Eso está bien escrito. Y no tiene comienzo aquí tampoco. Estas son relaciones de importancia, ¿no? Porque lo direccional pone base también para la existencia estructural. Nadie tiene existencia en sí. Si no hay confesión del señorío de Dios, no hay nada. Si Cristo no hubiera rescatado a través de su señorío la gloria de Dios, inmediatamente hubiera desaparecido todo el universo. Dios no necesita el universo para nada. Él lo hace de sobreabundancia de su amor. Él no necesita el mundo ni la humanidad. Él lo hace sobreabundancia de su amor. Entonces, si no hay confesión direccional, no hay realidad. Dependía de esa confesión que es dada por Cristo. Nosotros no la podemos dar después de la caída de Adán. No la podemos dar esa confesión. Hubiéramos desaparecido. Pero en Cristo Él la da, y en Él nosotros estamos afirmando nuestra realidad. Y sin esa confesión, Dios habla de los que no lo hacen como si estuvieran muertos. El mundo fuera del cristianismo es simplemente ambulantes muertos. ¿A qué hora termina nuestra clase? Ya. Ahorita a las 12. Era las 12. A las 12:05. Vamos a terminar con una breve oración, hermano. Ya usted oró, ¿verdad? No. No, todavía no. No, Eli, ya. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por